amigos, muy buenos días. Como se dice de manera coloquial, les tengo una muy buena y una mala. ¿Cuál prefieren ustedes? Bueno, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 11 y vamos a empezar por la mala y luego vamos a terminar con la buena. Dice así en el capítulo 11, versículo 20 y vamos a ir hasta el versículo 30. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Increíble, increíble. Dios mismo encarnado en la persona de Jesús estaba frente a las personas predicándoles del reino de Dios. Y venía acompañado de señales poderosas, sanidad, echar fuera demonios, levantar muertos, señales y prodigios del cielo. Pero al parecer para estas ciudades, habla aquí de Corazín y de Betsaida, no había sido suficiente. Y entonces Jesús hace una comparativa. Dice, si se hubieran hecho estos milagros en Tiro y en Sidón, y déjeme decirle algo de eso lo vemos en el primer libro de Reyes, con el rey Acab, uno de los reyes de Israel, que fue un mal rey delante de Dios y que permitió que el pueblo de Dios se desviara en adoración a Baal. Y particularmente esa ciudad de Tiro y de Sidón fueron ciudades donde hubo adoración a Baal. Así que dice el Señor Jesucristo, si estos milagros que yo hice aquí se hubieran hecho allá donde realmente había maldad, perversión y paganismo, ellos ya se habrán arrepentido. Y luego dice, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, que bueno, Sodoma es más fácil reconocer allá en los tiempos de Abraham y de Lot, en donde Sodoma y Gomorra fueron un ejemplo de la maldad y la perversión en la que había caído la humanidad y que fueron castigados con fuego desde el cielo por la maldad de su corazón. Y dice el Señor Jesús, si en Sodoma se hubieran hecho sus milagros, ellos ya se habían arrepentido. Pero ¿cómo era posible que en Tiro, en Sidón, en Capernaum no hubiera ese creer en el Evangelio, ese arrepentirse? De alguna forma es la mala porque nos hace creer, nos hace ver claramente que los milagros en muchas ocasiones no son la forma de que las personas se conviertan. Las personas pueden ver milagros y aún así sus corazones están tan endurecidos al llamado del Evangelio que simplemente no aceptan el llamado. Hemos dicho muchas veces que el Señor Jesús empezó con un llamado, dijo, arrepiéntanse, reconoce que estás viviendo de una forma que ofende a Dios, deja de vivir así y ven a encontrar el perdón de tus pecados en Jesucristo. Pero al parecer esas personas de esas ciudades, ni aún viendo los milagros, habían llegado a creer en Cristo. Así es que, de alguna forma, esta es la noticia mala, porque esto nos da a comprender que podemos ver milagros, podemos ver sanidades, podemos ver hechos extraordinarios en nuestra vida cotidiana y que nuestro corazón realmente no se convierta. Y es por eso que resulta muy engañoso, que creemos que una hierba, que una medicina, que un tratamiento, que un médico, que no sé, hasta un agorero, un brujo, mil cosas hay en nuestra sociedad que nos hacen creer que ahí está la solución a nuestro mal. Pero en el fondo del corazón, cuando el Señor Jesucristo obra con poder en medio de nosotros, debería ser la razón suficiente para nosotros abrir los ojos ante la verdad del Evangelio y creer en Jesucristo. Así es que rápidamente yo te digo, ten cuidado, porque si Dios está obrando milagros en tu vida, está obrando la provisión y te está mostrando su misericordia, y eso para ti no es suficiente, cuidado.
porque el Señor Jesús va a proferir esa palabra también en contra de nosotros. Va a decir, pues si le hubiéramos predicado este evangelio a los de Tiro y Sidón y a los de Sodoma y Gomorra, ellos ya se habían arrepentido. ¿Y por qué los de hoy día, personas de hoy día, no quieren creer en el evangelio? Vamos a la parte buena, versículo 25 en adelante. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido esas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para mi alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Siempre me ha llamado la atención que esta porción donde Jesús llama a venir así a los que están cargados y trabajados, suceda después del pasaje que acabamos de mencionar, en los que pudiéramos pensar que el Señor Jesús se sentía desanimado, se sentía impotente ante el haber ejercido el poder del cielo para obrar milagros y señales, y la gente no quería creer en él. Y entonces él lo que hace es que va al Padre Celestial y le dice, oh Padre, yo te alabo porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra, y porque estas cosas del Evangelio no se las has dado a los sabios e instruidos, sino se las has revelado a los niños. Y es que en el Evangelio, hablando de Tiro y Sidón y de Sodoma y Gomorra, el Evangelio pudo haber sido para personas que tenían capacidad económica, personas que eran inteligentes, estudiosas, que eran muy buenos en sus negocios, pero que simplemente no quisieron entender el Evangelio. Y el Señor Jesús dice, oh Padre, yo te alabo porque esas maravillas del Evangelio se las has dado a los poco instruidos, a los niños, a los que tienen un corazón humilde, y has dejado fuera a los que son poderosos en este mundo. Y el versículo 27 hace una declaratoria muy importante. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo quiera revelarlo. Y le está dando al Señor Jesucristo la llave de su reino, y Jesús no le da esa llave a nadie, la tiene Él. Y él es el medio, Él es el camino, Él es el puente que puede llevar a las personas al conocimiento del Padre. Nadie más. Él lo está diciendo muy claramente. Nadie puede mostrar al Padre sino al Hijo. Y eso es una facultad que tiene el Hijo. Él es intermediario, Él es el que tiene la llave para mostrarnos al Padre. Y dice en el versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, decía mi Santo Padre. ¿Por qué Jesús no dijo, vengan todos, no importa si son fuertes, poderosos, sabios de este mundo? No, no, Jesús está llamando a aquellos que pueden reconocer su necesidad del Evangelio. Y podemos casarlo con lo que vimos en Mateo 5:3, donde habla de las bienaventuranzas, que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen su pobreza y reconocen que Dios puede ser la riqueza que ellos necesitan. Y Jesús está hablando a los tan cansados y agobiados, dice, porque yo les daré descanso. El camino del Señor no es un camino de fuertes, de poderosos, de sabios, de influyentes. Dice, carguen mi yugo y aprendan en mí que soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso. Sí, porque el camino de hallar descanso delante de Jesús es el camino de la humildad y de la mansedumbre. Decíamos el domingo, definimos a un manso como a un hombre fuerte que tiene control y que cede su voluntad ante el Señor Jesucristo. Y la humildad es una actitud voluntaria de sumisión ante la persona de Jesús. Es el control, el dominio propio, la templanza para controlar las emociones, para que no se exacerben y poder tener una actitud mansa y humilde ante Jesucristo. Y dice Jesús al final, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Recuerde usted que el yugo es ese tronco de madera que ponían a dos bestias para que caminaran juntas. Y Jesús dice, ponte junto a mí,
vamos a ponernos el yugo, vamos a caminar juntos. Y ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio es venir para caminar junto al Señor Jesucristo. En Él está nuestro descanso, en Él está nuestra paz. El cristianismo no es tomar las armas y el poder de Dios para hacer la guerra. El cristianismo es venir y dejarse dominar por el amor de Dios en el Evangelio a través de Jesucristo para vivir como Cristo caminó, vivir de la forma que Cristo nos ha enseñado. Grandes enseñanzas, una buena, una mala, pero grandes enseñanzas, ambas que hoy tienen que hacernos reflexionar cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Qué tanto estamos viniendo a Cristo para que el Padre nos sea revelado? ¿Qué tanto estamos viniendo a Jesús para hallar descanso? Si tú eres una persona que dice que conoce a Dios, pero de continuo andas acelerado, andas ansioso, andas extremadamente lleno de temor, de miedo, todos tenemos que venir a Cristo y en Él encontraremos el descanso que necesitamos. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra. Te ruego que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprenderla y que podamos de una manera quieta y reposada entregar nuestra vida a Cristo. Señor, ayúdanos a ver los milagros y señales que tú haces de continuo en nuestras vidas y que eso sea una fuente de poder reconocer tu grandeza, tu amor actuando en medio de nuestro día. Te ruego, Señor, también ayúdanos a guardar esa actitud mansa y de humildad ante el Señor Jesús, viniendo a Él para encontrar en Él el descanso que nuestra alma necesita. Oro por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que no encuentran la puerta, que están desesperados. Permíteles ver en Jesús ese descanso para sus almas que tanto buscan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.